Antes de que tomen sus lugares, quiero invitarlos a todos a hacer una oración más para poner en manos de Dios el consejo de la palabra, ¿verdad? Que sea verdaderamente un mensaje que edifique, que nos ayude, que nos alimente. Les pido a todos los presentes que juntamente conmigo cierren sus ojos un minutito y vamos a elevar una oración que dice así: bendito Padre Celestial, en esta hermosísima tarde, Señor, que nos estás regalando, te damos gracias, Padre, porque nos has permitido llegar a este momento en el que está a punto de ser predicada y expuesta tu bendita y santa palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque hoy tú has preparado un mensaje especial para todos y cada uno de los aquí presentes. Has preparado un mensaje especial que viene directamente del tercer cielo, Señor. Te pido que no sea voluntad humana, cedo enteramente el lugar a tu Santo Espíritu para que hable, Señor, para que se manifieste, Señor, para que ministre cada mente y cada corazón a través de esta predicación, Señor. Nos disponemos a escuchar tu preciosa palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Vamos a preparar nuestra base bíblica, hermanos. Vamos a preparar nuestra base bíblica. Ahí en la semana pasada leímos una base bíblica en Primera de Pedro. Ahorita vamos a leer una en Segunda de Pedro. Vamos allá a la segunda carta inspirada del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer unos cuantos versículos, del 3 en adelante. Dice: en el nombre de Cristo Jesús, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y leemos ya nada más el 2, hermanos, que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gloria a nuestro Salvador. Muy bien, hermanos. La semana pasada, a los que estuvieron presentes, hablamos un poquito del contexto de la primera carta del apóstol Pedro. Hablamos de que aquella carta fue dirigida a aquellas personas, a aquellos primeros cristianos que estaban en ese momento atravesando una terrible persecución encabezada por un rey romano, ¿verdad? Por un gobernante romano. Entonces, esta segunda carta está dirigida a los mismos creyentes. A pesar de que la persecución estaba muy dura, muy difícil, muchos creyentes habían perdido la vida por causa de su fe. El evangelio, a pesar de esto, el evangelio seguía creciendo y se seguía expandiendo de una forma maravillosa. A esto, hermanos, a esto es a lo que se refería el Señor Jesús cuando en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 12 dijo: en verdad, o de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, ¿verdad? Porque yo voy al Padre. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: el que cree en mí, mayores obras hará. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la predicación del Evangelio, ¿verdad? Esas obras hablaban de esto, de la predicación del Evangelio y de que este mensaje llegaría y se expandiría mucho más lejos de lo que llegó durante los 3 años de ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra.
Y claro que la persecución era un problema. Claro que muchos flaqueaban y hasta llegaba temor a sus vidas porque corrían peligro sus vidas y la de sus hijos. Ya muchos habían visto a sus padres morir a manos del imperio. Muchos habían visto a sus hijos ser devorados por leones en el Coliseo. Muchos habían muerto como mártires. Entonces, claro que esa persecución era un problema grande. Pero había algo que esa persecución no lograba, hermanos. Y esa persecución no lograba el verdadero objetivo de Satanás, que era alejar a los creyentes del Evangelio de Jesucristo. Porque déjame decirte algo, a Satanás no le interesa tu dolor físico, Satanás lo que quiere no es tu dolor físico. A Satanás no le interesa que le tengas miedo. Satanás está interesado en tu alma, no en tus emociones, no en tus sentimientos, no en tu cuerpo físico. El enemigo está enfocado en tu alma. Y el enemigo veía que esta persecución lograba cortarles la cabeza a muchos creyentes. Lograba que muchos perdieran la vida. Pero no había creyentes que entregaran su alma a causa de la persecución. Y estos primeros cristianos, hermanos, preferían morir antes que negar su fe en Cristo. Entonces Satanás tocaba su cuerpo, tal vez tocaba sus emociones, pero no tocaba su alma, porque aquellos mártires hoy están en la presencia del Señor. Y es así como llega a la iglesia un nuevo problema. El enemigo se da cuenta de que la persecución sí era un problema para los creyentes, pero no era el objetivo que el enemigo tenía. El enemigo quería acabar con la predicación del Evangelio, quería acabar con las buenas nuevas, quería acabar con la fe en Cristo Jesús, y se levanta un nuevo problema para la iglesia, que es de lo que habla esta segunda carta de Pedro. Ese problema es los falsos maestros. Sí, problema que hoy en año 2023 está completamente vigente, hermanos. Un problema con el que la iglesia todavía está luchando y seguirá luchando. Los falsos maestros. ¿Sí? Y Satanás de repente empieza a usar esta táctica. Ve que la persecución no hacía que los creyentes abandonaran su fe y levanta falsos maestros que ataquen directo al interior de las personas usando el arma más poderosa que el infierno tiene. Hermanos, el arma más poderosa de Satanás es la mentira. Y a mí me encanta hablar de este tema cuando hay jóvenes presentes, cuando hay jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, 12, e incluso más chicos. A mí me encanta platicarles y recordarles que la mentira es el arma más poderosa de Satanás. La mentira. Satanás te dice, haz esto con tu cuerpo, no pasa nada. Satanás te dice, prueba esta droga, no pasa nada. Todo mundo lo hace. Satanás te dice, no creas en la Biblia, es cosa del pasado, es cosa de tus abuelos. Tú ya no estás en edad de cosas de fe y de iglesia. Hermanos, estas mentiras han logrado destruir la vida de miles y miles de jóvenes. Jóvenes con una vida productiva, jóvenes sanos, jóvenes con propósito de Dios, y se han caído estas vidas por culpa de una mentira. No por persecución, no por amenazas de muerte. Satanás supo que el arma más peligrosa para atacar a la iglesia es la mentira. Jóvenes que nos acompañan en este domingo, ten cuidado con la mentira. Si hoy el Señor te ha traído a este lugar, es para decirte, joven, ten cuidado con la mentira. Ten cuidado con quién te juntas. Ten cuidado qué le dices sí. Ten cuidado lo que ves en el Facebook, lo que ves en YouTube, lo que ves en las redes sociales. Ten cuidado con las plataformas modernas, que TikTok, que todo eso. Ten cuidado porque está lleno de mentiras. Hermanos, en general, tengan cuidado con este púlpito, porque aquí se tiene que predicar la palabra de Dios. Y miren que yo me echo la responsabilidad, porque yo soy el que predica aquí, pero estos púlpitos están hechos para predicar la verdad del Evangelio. Y si tú detectas mentira, huye de ahí. Huye, porque no hay nada más peligroso, porque no hay nada más grave, porque no hay nada más efectivo como arma para el enemigo que el poder de una mentira.
Y en aquel entonces la iglesia comienza a ser atacada, ya no solo desde afuera por sus perseguidores, ahora la iglesia comienza a ser atacada desde adentro, desde los púlpitos. Empiezan a atacar el alma, empiezan a atacar la mente, empiezan a atacar el interior de las personas, con hombres y mujeres que se disfrazan de cristianos y obtienen liderazgos para enseñar mentiras que no lastiman al cuerpo, pero que matan el alma. Y en ese momento, hermano, Dios, que todo lo sabe, Dios en su misericordia no abandonó a su iglesia. Y un par de años después de que la persecución comenzara, Él vuelve a inspirar al apóstol Pedro para escribir otra carta. Esta es la segunda carta que Pedro escribió. Lo vuelve a inspirar para escribir nuevamente a la iglesia y así combatir las falsas enseñanzas con el arma más poderosa que existe, pero ahora de los hijos de Dios, con la espada más cortante y más punzante que existe y existirá, que es la palabra de Dios. Ahí está la guerra espiritual. La guerra espiritual no es como muchos te lo han predicado. La guerra espiritual no se trata de gritos y de liberaciones, no se trata de exorcistas, se trata de la verdad del evangelio contra la mentira del enemigo. Esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual, mis hermanos, se lleva en la mente. La guerra espiritual se lleva en el corazón. No es gritando, porque hay personas que dicen: yo voy a hacer guerra espiritual, y empiezan a gritar: Satanás, te ato, te desato, te hago esto, te hago lo otro, y te derroto, te mando al infierno. No. La verdadera guerra espiritual es derrumbar las mentiras del enemigo. Cuando una persona llega y te dice: ¿sabes qué? La homosexualidad está bien, amor es amor. Tú tienes que llegar con todo el amor del mundo y decirle: lo siento, te amo, pero estás equivocado. La palabra de Dios dice que no es correcto. Tu mentira queda derrumbada por la verdad del evangelio. Te guste o no, lo aceptes o no, si te amo, te predico la verdad. Y la verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. Entonces Pedro nos enseña algo que debemos de poner en práctica. Pedro escribe algo que está tan vigente para la iglesia de aquel tiempo como la iglesia de ahorita. Pedro nos pone algo que debemos de poner en práctica para no caer, dice. Dijo Pedro en los versículos que leímos: si haces esto, no vas a caer jamás. El enemigo te va a atacar. El enemigo va a atacar tu familia, tus hijos, lo que más amas. Pero si permaneces en estos consejos, no va a tocarte, no va a lograr su objetivo. Dice Pedro: también sigue estos consejos para que no seas un cristiano sin fruto, para que no seas de esos cristianos que pasan 10, 15, 20 años escuchando predicaciones en la iglesia, pero su vida no cambia, pero siguen en los mismos pecados, pero siguen batallando con lo mismo. 20 años, dice, tengo yendo a la iglesia, pero sigues teniendo amargura en tu corazón, sigues teniendo rencor por las personas que en algún momento te hicieron daño, sigues sin controlar tu carácter, sigues ofendiendo, sigues dañando. Y Pedro nos dice: no pueden estar sin fruto, no pueden estar sin fruto. ¿Por qué? Porque van a ser devorados por la mentira de estos falsos maestros que hoy están predicando en los púlpitos. La persecución era peligrosa, pero los falsos maestros, hermano, lo son mucho más, mucho más. Hoy estamos aquí en nuestra ciudad, Nuevo Casas Grandes, México. No existe persecución aquí a los cristianos todavía. No existe. El gobierno no nos prohíbe congregarnos. El gobierno no nos quiere asesinar por creer en Cristo. Pero el problema de la iglesia se presenta en los púlpitos, desde adentro. Satanás sabe que aquí no hay persecución. Por eso ha levantado falsos maestros. Ten cuidado cuando escuches una predicación. Ten cuidado con lo que se te enseña, con lo que se te predica desde un púlpito, porque ahí o te edifican o te matan tu alma cristiana. Ten cuidado, hermano. Tómatelo muy en serio. Y Pedro nos recuerda a los creyentes que hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Promesas valiosas, pero promesas de eternidad. Ya anteriormente prediqué, hermanos, una predicación que se llama Las promesas de Dios. Ahí está en YouTube para aquellos que quieran
que quieran verla. Olvídate, hermano, dijimos, olvídate eso, de que la Biblia tiene 2000 promesas, 3000 promesas, porque hay predicadores que te quieren emocionar con esto y no son capaces de citarte 20. Hermanos, la vida cristiana no se trata de tener 2000 promesas o 3000 promesas, se trata de tomar las promesas que verdaderamente vienen en la palabra de Dios. Cuando Dios te dice, estaré contigo hasta el fin del mundo, esa promesa es valiosa. Cuando Dios te dice, permanece en mí y tendrás la vida eterna a mi lado, esa promesa es valiosísima, valiosísima. Honra a tu padre y a tu madre y te daré largura de días. Hermano, esas son promesas. Pero si se fijan, son promesas de eternidad. Dios nos da la promesa más importante que Dios hizo en su palabra. Recibiréis poder. Vendrá otro consolador. Y hoy tenemos, hermanos, viviendo dentro de nosotros a esa promesa cumplida. Esa promesa que se llama Espíritu Santo. La presencia de Dios viviendo en estos cuerpos imperfectos, en estos cuerpos llenos de pecado, en estos cuerpos llenos de maldad humana, en estos cuerpos con tantos defectos. Dios en su misericordia ha decidido prometernos que si creemos en Él, dentro de nosotros morará Él mismo en la persona del Espíritu Santo. ¿Quieres más promesas? ¿Quieres 2000? ¿Quieres 3000? Hermanos, no sé tú, pero a mí con estas me basta. Una vida entera a su lado. Un lugar donde ya no exista la tristeza, donde ya no exista el dolor, donde ya no exista la angustia, donde ya no exista el miedo. Un lugar donde vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Un lugar donde vamos a ver a nuestros seres amados que partieron con Él otra vez y les vamos a poder decir, ¿cómo te extrañé? Pero hoy aquí estamos juntos, otra vez. ¿Quieres más promesas, hermano? ¿Quieres más promesas? La vida cristiana no se trata de coleccionar promesas, no se trata de buscar miles de promesas, se trata de creer las que verdaderamente vienen. Créele al Señor cuando te dice, cree en mí. Y el que cree en mí dice, aunque esté muerto, vivirá. Poderoso Dios. Y debemos de tomar y creer estas promesas para ser, como se titula este mensaje, participantes de su naturaleza divina. Y Pedro nos explica cómo ser participantes de su naturaleza divina. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que ciertos atributos de Dios, porque no todos, ¿verdad? Dios tiene atributos que no comparte ni siquiera con el ser humano, pero hay ciertos atributos de Dios que se tienen que ver en nuestra vida. Algo que la pura naturaleza humana no logra hacer, no entiende, pero Dios nos ha dado su espíritu para que su naturaleza divina sea manifiesta en tu vida y en la mía. Hermano, yo te pregunto, ¿tú quieres ser participante de la naturaleza divina de Dios? Yo sí, yo sí. Recordemos que esta carta está escrita para la iglesia, es decir, para personas que tenemos fe en Cristo. Por eso Pedro, en primer lugar, en el versículo 5 que leímos, él dice, a ver, ya tienen fe. Él sabe que tienen fe, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a los que domingo a domingo se edifican en la palabra, le está hablando a los que ya habían recibido el evangelio, tienen fe. Pero dice Pedro que no es suficiente. Y Pedro les da una lista, nos da una lista a la iglesia de ciertas cualidades que debemos de empezar a adoptar en nuestra vida a partir de ya. Y en primer lugar, dice el apóstol Pedro, dice, ya tienen fe, bien, qué bueno. Pedro también era un hombre de fe. Pero dice en primer lugar, a la fe añade virtud. ¿Qué es la virtud, hermanos? ¿Qué es exactamente la virtud? Porque Pedro les dice, a ver, creyentes, añadan a su fe, añádanle virtud. Hermanos, la virtud, cuando hablamos de virtud bíblicamente, hablamos de pureza en tu forma de actuar. Hablamos de pureza en tu forma de vivir. Hablamos de pureza incluso en tu forma de pensar. Cuando hablamos de virtud, hermano, hablamos de que un participante de la naturaleza divina es, por ejemplo, educado y respetuoso con todas las personas. Eso es virtud, vivir moralmente bien. Pureza moral es ser una persona educada,
es ser una persona respetuosa, es ser una persona que se maneja con respeto en todas las áreas de su vida. Hay personas, hermanos, hay personas que son sumamente educadas, respetuosas, ejemplares el domingo en el culto, pero el lunes llegan a su trabajo echando disparates, pero el martes se van y se pelean con cuantas personas se encuentran, pero no saben ni siquiera dar un saludo, no saben dar las buenas tardes, no son personas educadas. Y no me refiero a académicamente, me refiero a valores. ¿Sí? Fíjense qué importante. Esto casi no se predica porque nos gusta en la vida cristiana espiritualizar todo. Que la alabanza, que la adoración, todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Pero tus valores también cuentan para Dios. ¿Cómo te comportas en tu vida diaria? ¿Qué tan respetuoso eres? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Sabes atender a una persona en tu trabajo con una sonrisa? ¿Sabes ser una persona que digan, wow, me gusta acercarme a esta persona porque aprendo incluso cosas? Tiene una forma recta de vivir. Una persona que es participante de la naturaleza divina se sujeta también a su gobierno, hermanos, según la carta de los Romanos capítulo 13. ¿Sí? Se sujeta a su gobierno, cumple las normas. Yo me dedico a la contabilidad, yo soy contador, hermano, y yo veo con tristeza cómo la gente se enoja con su gobierno y deja de pagar sus impuestos. Una persona que verdaderamente quiere ser participante de la naturaleza divina se sujeta a su gobierno. Y claro que como ciudadanos podemos exigir, sí se puede, podemos exigir, pero también debemos cumplir con nuestro gobierno. Porque qué sencillo, hermano, tú métete ahorita a las redes sociales, a la que quieras, y es una de tupirle a los gobernantes, y es una de tupirle a las personas que están ahorita gobernando, manejando, a las autoridades, que están mal en muchas cosas, por supuesto. Yo no estoy defendiendo eso, pero yo lo que defiendo es el corazón de una vida cristiana. ¿Sí? Una persona, hermano, no se aprovecha de los errores de las personas. Y te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace poquito, y no te lo voy a platicar para yo ponerme de ejemplo, claro que no, hermano. Toda la gloria y la honra es para Dios, porque fue Él, no yo, fue Él el que me llevó a hacer esa acción. Mi esposa, mi hijo y yo comemos comida preparada pues muy seguido, ¿verdad? Y en una ocasión, hermanos, fuimos a un restaurante de comida china que nos gusta mucho, y que yo soy amigo de ahí del dueño. Entonces él me saluda, él nos atiende muy bonito y todo, hermanos. Y en una ocasión, de plano, lo encontré muy atareado, lo encontré estresado, preocupado, hermanos. Y cuando le pagué, me regresó cambio de más. Yo agarré el cambio, me lo eché a la bolsa y nos vinimos aquí a la casa. En cuanto llegamos a la cocina, que vimos que nos había dado dinero de más, en ese momento, hermanos, no nada más a mí, sino que hasta a mi esposa, porque mi esposa me dijo, pues claro que no vas a regresar, ¿verdad? Hermanos, ese no es Lisa, ese no es Jorge, es el Espíritu Santo recordándonos que tenemos que ser participantes de la naturaleza divina. Y en ese momento yo le hablé y le digo, oye carnal, digo, se te pasó, me diste cambio de más, ahorita no puedo regresarme porque voy a entrar al trabajo, pero a tal hora voy y te regreso tu dinero. Y desde entonces nos tratan todavía mejor, ¿verdad? Que de por sí ya nos tratan muy bien en ese lugar. Y esas son cosas, hermano, que a mí no se me tiene que agradecer nada, que a mí no se me tiene que exaltar nada, porque es el Espíritu de Dios el que nos habla a nuestra mente y nos dice, no puedes tú quedarte con ese dinero. No puedes aprovecharte de las personas, porque si eres un participante de la naturaleza divina, vas a actuar con virtud. La virtud es ser una persona leal, es ser una persona derecha, es ser una persona de valores, es ser una persona de convicciones, una esposa que le da su lugar a su marido, un esposo que le da respeto, que cuida a su mujer, un hijo que obedece y que honra a sus padres. La virtud se lleva en la mente y en el corazón, hermanos, y es una acumulación de muchas pequeñas decisiones que marcan la diferencia. Pero ser un participante de la naturaleza divina es ser honesto en un mundo lleno de mentiras. ¿El gobierno está mal? Sí. ¿El gobierno roba? Por supuesto, desde hace muchísimo. Lo que no se vale es decir, como mi gobierno está mal, entonces yo no pago nada y que se aguante. Entonces yo no cumplo nada y que se aguante. Entonces yo lleno mis calles de basura y que se aguante. Eso, hermano, eso es todo lo contrario a ser un participante de la naturaleza divina de Dios.
Ser un participante es ser educado con aquellos que te hacen malas caras a veces. Es ser cumplido en tus obligaciones en un mundo donde el gobierno sí está cada vez peor. Pero ¿no es acaso lo que Dios hace, hermanos? ¿No es acaso lo que nuestro Señor ha hecho? Amar al que merece ser odiado, salvar al que merece ser condenado. Hermano, ¿tú recuerdas lo que Jesús dijo cuando esos hombres estaban atravesando sus manos en la cruz? El que dijo: suéltenme, desgraciados, infelices, yo soy Dios y ustedes son unos simples mortales. No, Jesús hizo una oración a su Padre y le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. ¿No es acaso lo que Dios ha hecho? Perdonar al que lo ha ofendido, al que ha blasfemado. Hermanos, yo muchos años de mi vida fui ateo, me burlaba de los cristianos, los ponía a prueba intelectualmente, blasfemé el nombre de Dios, jugábamos hasta videojuegos y yo le decía: si yo te gano, tú vas a grabar un video diciendo que Dios no existe. Y gané muchas veces, hermanos, y Dios me perdonó, y Dios me restauró. Y Dios me tiene hoy aquí predicándote. A mí no me gusta, hermanos, honestamente, que me llamen como pastor. Yo me considero su hermano en Cristo. Pero hoy Dios me tiene pastoreando este lugar. ¿Por qué? ¿Porque Jorge es muy inteligente, muy sabio? No, porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Entonces, hermano, añade virtud a la fe. ¿Por qué? Porque es lo que tú has recibido de Dios, simplemente. ¿Recuerdas a Pedro, el autor de esta carta? Hermano, Pedro negó a Jesús, no una, no dos, sino 3 veces. Lo negó, se acobardó, lo abandonó, traicionó a Jesús. Y la siguiente vez que se vieron cara a cara, que Cristo ya estaba resucitado, ¿qué fue lo que Jesús le respondió? Apacienta mis ovejas. Pedro, sigo creyendo en ti. Pedro, te encargo mi iglesia. Señor, pero no lo merezco. Sí, no lo mereces, pero mi amor va más allá de eso. Apacienta mis ovejas. Es cuando Jesús le preguntó, ¿se acuerdan? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, porque claro que lo amaba, pero Pedro sabía que su amor todavía estaba muy lejos de parecerse al amor de Jesús. Por eso se entristeció. En segundo lugar, dice Pedro: ya tienes fe, añade virtud. Pero dice Pedro, a la virtud añade conocimiento. Dice, añade conocimiento. Hermano, aquí hay jovencitos, jovencitas. ¿Sí o no? Ustedes me dicen si estoy equivocado. Pero cuando uno se enamora, cuando uno empieza a sentirse atraído por una persona, por un joven, por una muchachita, que empezamos a sentirnos atraídos, en ese momento lo que más nos interesa es conocer a la persona. Me acuerdo hace ya, 11, 12 años, que yo conocí a Brisa, que yo empecé a sentir algo por Brisa, la que ahora es mi esposa, y en ese momento lo único que yo quería era saber dónde vivía, qué le gustaba, cómo le gustaba vestirse, a dónde le gusta ir, qué le gusta comer, qué le gusta que le regalen, qué películas le gustan para llevarla al cine. Esto de Brisa quiere saber. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? ¿Por qué? Porque mi corazón se estaba enamorando de una persona y lo único que anhelaba era conocer a esa persona. ¿Por qué no hacemos esto con Dios, hermanos? ¿Por qué batallamos tanto para enamorarnos de Dios? Cuando una persona se enamora de Dios, lo único que anhela es conocimiento de Él. La semana pasada hablamos de hambre, de pedir al Señor hambre de su palabra, hambre de Dios. Necesitamos anhelar conocerle cada día más. Ora, escucha predicaciones entre semana. Si tienes dudas, busca respuesta, pregunta, pero busca de Dios, hermano. El conocimiento te hará discernir a un falso maestro, te hará sentirte incómodo ante una mentira y te encenderá una alarma cuando alguien te predique algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. El conocimiento se necesita.
Pedro dice, ten conocimiento, busca el conocimiento, busca de Dios, qué le agrada a Dios, qué le enoja a Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, cuál es el propósito que Dios ha puesto en tu vida, cómo se manifiesta Dios en esta área, qué es lo que Dios me ha pedido que yo me comporte, de qué forma, en dónde, cuándo, cómo. Busca, hazte preguntas. Para eso estamos los líderes, para eso estamos los predicadores. Para darte respuestas, y si no las conocemos, pues te ayudamos a buscar, porque también estamos en busca del conocimiento de Dios. Y entonces dice Pedro, necesitas fe, necesitas virtud, pero también necesitas conocimiento. Y en tercer lugar, te dice, al conocimiento añádele dominio propio. Una de las muestras más grandes de que tenemos al Espíritu Santo es que tienes dominio propio. Un participante de la naturaleza divina de Dios controla sus malos deseos, controla sus pasiones, controla sus emociones, controla sus enojos, controla su lengua y controla su carne. El conocimiento no sirve de nada, hermanos, si no tienes dominio propio. Un falso maestro mostrará su verdadero rostro en algún momento. Yo he confrontado a falsos cristianos que tienen cargos en la iglesia, con liderazgos, que ahí están hincados en el altar, llorando con sus manos levantadas, pero cuando llega un problema, su carácter es todo menos el de Cristo. Cuando llega algún conflicto, alguna diferencia, no pueden controlar sus caras de molestia, de rencor, no tienen dominio propio, y sale la verdad. Porque el dominio propio no nos lo da nadie más que el Espíritu Santo de Dios. Dominio propio. Dominio propio. Necesitamos dominio propio. Ya no actuar por nuestras emociones. Cuando alguien te hace algo, hermano, tú tienes derecho a defenderte. Tú tienes derecho a decir, a ver, a mí no me vas a lastimar ni me vas a estar ofendiendo. Un cristiano también tiene dignidad. Pero habíamos dicho en otra predicación, hay cristianos que rápido, lo primero que se les viene a la mente cuando alguien los ofende es, me voy a vengar de ti, me las vas a pagar y voy a tener rencor contigo. Y que el gobierno de repente sale algo y dice algo que no te gusta, pues no te voy a pagar nada y voy a hacer todo lo contrario a lo que mi gobierno me pide, y voy a ofender a la autoridad, y voy a ofender a los policías, y voy a ofender a todas las personas que forman el cuerpo de gobierno de Nuevo Casas Grandes. Eso es no tener dominio propio, porque tenemos derecho a enojarnos, La Biblia no nos prohíbe enojarnos. Jesús se enojó cuando corrió a los mercaderes del templo, Él se enojó, pero Él tuvo dominio propio. Él tuvo ese celo santo del evangelio, de la fe. Entonces, hermanos, necesitamos, le urge a la iglesia, a todos nosotros, yo me incluyo, dominio propio. Pero también dice Pedro, al dominio propio, añádele paciencia. Y cuando la Biblia nos habla de paciencia, nos habla de saber esperar en Dios. Claro que incluye tenerle paciencia a las personas, de esas personas que tú dices, ay Señor, te lo llevas o te lo mando. Claro que sí, eso también es tener paciencia. Pero también debemos de tenerle paciencia a las situaciones, tal como lo tuvieron los primeros cristianos. Las personas que estaban leyendo esta carta de segunda de Pedro por primera vez estaban con persecución, amenazados de muerte, escondidos, amenazados, y llegan los falsos maestros y todavía les empiezan a predicar mentiras, llenos de problemas. Y ahí es cuando Pedro les dice, tengan paciencia, sean pacientes. Y no era Pedro, era Dios a través de Pedro, volteando a ver a su iglesia y diciéndoles, aguanten, confíen en mí, tengan paciencia. Por eso yo te digo, hermano, hoy estás sufriendo por algo. Yo creo que sí, todos ahorita tenemos dolores, preocupaciones, situaciones, problemas, tristezas. Todos las tenemos, hermano, todos las tenemos. Y es cuando Dios llega y nos dice, ten paciencia, es temporal. Ten paciencia que yo estoy obrando. Ser paciente es saber esperar en Dios. En tus tribulaciones y momentos de dolor, sé paciente. Todo pasará si tú estás en Cristo. Espera en Dios y encontrarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya me acerco al final, hermanos. Dice Pedro, a la paciencia agrégale
piedad. Piedad. ¿Qué es la piedad? Es cuando, movidos por el amor de Dios, sentimos y tenemos una devoción por las cosas santas. Cuando el sufrimiento de las personas te duele. Cuando el dolor de tu prójimo te duele. Cuando ves a un hermano llorar y tú quieres llorar juntamente con él. Hermanos, eso no es malo. Eso es tener piedad. Eso es saber identificarte con un prójimo. Eso es saber identificarte y amar a las personas. Cuando una persona que se pierde en las mentiras del mundo te causa dolor. Cuando ves a un jovencito que se está drogando y te duele el corazón. Cuando ves a unas personas que están desbaratando su matrimonio y te duele, porque sabes que la familia es una institución de Dios. Eso es tener piedad. Hermano, ¿qué pasa cuando ves a alguien en tremenda escasez? Cuando ves a alguien en crisis, ¿te duele? ¿Sufres también? Porque sufrir, déjame decirte, no es malo. El apóstol Pablo les decía a sus discípulos: hey, los invito a sufrir juntamente conmigo a causa de Cristo. Hermano, necesitamos piedad. Hoy las personas que ayudan a otras lo hacen y le dan una monedita a un pobre y luego sale la foto para el Face. Aquí ayudando al prójimo. Y luego sale el video. Yo soy bien buena onda, entonces quiero hacer un video donde vengo y le voy a entregar una despensa a esta persona. No, hermanos. Esa no es la verdadera piedad. La verdadera piedad es cuando, sin que nadie sepa nada, solamente Dios y tú, te desprendes de algo para ayudar a tu prójimo. Es fácil recibir la gracia de Dios, hermano, porque es sencillo recibir un regalo tan hermoso, pero hoy Dios te está pidiendo piedad para tu prójimo. Debemos entender que sin Dios somos unas criaturas miserables. Un destino fatal, hermano, era el que nosotros teníamos, pero Dios tuvo misericordia de nosotros, o dicho de otra forma, tuvo piedad. Nunca te alegres del dolor ajeno. Sí, hay gente que cosecha lo que siembra. Hay malos predicadores que recibirán su recompensa. Está escrito en la palabra y tú debes de predicarlo así. Pero jamás te alegres de que alguien caiga en desgracia, jamás. Por el contrario, un falso maestro es un hombre o una mujer que ha creído en las mentiras del diablo y que se ha convertido en su instrumento, y eso debe de hacerte sentir tristeza, porque un alma va camino a una eternidad de dolor y de sufrimiento. ¿Quieres ser una persona piadosa? Deséale el bien a tu prójimo, no importa si es cristiano o no, no importa si es ateo, de esos renegones, de esos que odian la fe. Tú deséale el bien y ayuda al que puedas. Hermano, Dios sabe que no vas a salvar el mundo. Dios sabe que tú no vas a acabar con el dolor y el sufrimiento, pero debes de ser piadoso con aquellos que Dios pone en tu camino. Ya casi para terminar, a esta piedad, dice Pedro, agrégale afecto fraternal. Hoy hay cristianos que creen que toda la vida es memorizarse versículos y citarlos a cada persona que conocen, y es una competencia de ver quién se sabe más versículos, y eso pues no está mal, hermano, pero a veces las personas necesitan más un abrazo que una lista de versículos. A veces las personas necesitan palabras de aliento más que un estudio bíblico. A mí me ha tocado, hermano, que nos invitan a mí y a mi esposa a dar algún estudio bíblico, a dar algún discipulado, y yo voy preparado con mis apuntes, con mi Biblia abierta, y la he tenido que cerrar en ese momento, porque las personas lo único que en ese momento necesitan es llorar un poco, desahogarse, sacar su dolor. Claro que necesitan la palabra de Dios, pero también necesitamos llorar con un amigo. También necesitamos un hombro en donde recargarnos a veces. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios necesita ser predicada, pero no solamente con palabras, también con actos. Y cuando tú llegas con un hermano y le dices: hermano, sé que estás atravesando un mal momento, cuenta conmigo, quieres platicarme tus problemas, quieres que oremos juntos, en ese momento estás dando una predicación sumamente poderosa, sin citar versículos, sin tener la Biblia en la mano. Tú estás predicando el amor fraternal. Y eso es lo que Camino de Fe quiere lograr en todos los que estamos aquí presentes. Que nos duela el dolor del otro, que nos alegren las victorias del otro, que nos gocemos cuando a alguien le vaya bien, aunque le vaya mejor que a ti.
Eso es amor fraternal. Hermanos, una persona que está verdaderamente participando en la naturaleza divina de Dios es sensible al dolor de las personas. Hay muchos que conocen la Biblia, que saben teología, que conocen el Evangelio, pero a veces su corazón está tan herido que necesitan un amigo más que un predicador. Hermano, Jesús así fue. Te pongo un ejemplo hermoso. Te pongo un ejemplo hermoso de lo que yo estoy diciendo. Te pongo de ejemplo al mismo Jesús. Hermano, ¿tú recuerdas al apóstol Juan? El apóstol Juan, él le encantaba escuchar a Jesús. Él le encantaban las predicaciones de Jesús. Él le encantaba ver a Jesús sanando enfermos, limpiando leprosos, dándole vista a los ciegos. Él disfrutaba todo esto. Pero había un momento del día en el que Juan lo único que quería era recostarse en el pecho de Jesús. Y Jesús en silencio. ¿Te lo imaginas? Jesús en silencio. Juan se recostaba, colocaba su cabeza en el pecho de Jesús, y Jesús no necesitaba darle un sermón para que Juan se sintiera consolado. Jesús no necesitaba darle toda una lista de versículos para que Juan se sintiera seguro, tranquilo y sobre todo amado. ¿Por qué? Porque Jesús lo único que hacía era decir: yo sé que necesitas recostarte. Escucha latir mi corazón y te vas a sentir amado. Amado, hermano, aprende a abrazar. Hermano, aprende a consolar. Hermano, aprende a ser un hombro para tu hermano que está cayendo. Eso es tener amor, afecto fraternal. La vida cristiana no se trata de ver quién se sabe más versículos de memoria. No, en la vida cristiana a veces tendrás que decir cosas como la siguiente: hermano, yo no puedo darte la solución a tus problemas, pero déjame darte un abrazo. Hermano, oraré por ti, pero si necesitas hablar y desahogarte, aquí está mi oído. Hermano, yo no puedo resucitar a tus familiares que han fallecido, pero aquí está mi hombro para que llores. Ese es el amor fraternal. Ora sin cesar, sí. Escudriña la palabra, sí. Pero no te olvides de ser una persona afectiva, de esos que saben escuchar, que saben apoyar moralmente, de esos que son de confianza para llorar cuando alguien necesita desahogarse. Afecto fraternal. Y finalmente, dice Pedro, el último paso al afecto fraternal: agrega amor. Amor. Ama al que no lo merece. Y ama al que merece ser amado y al que no también. Ama como Jesús ama. Dice Pedro que haciendo estas 7 cosas no caeremos jamás. No seamos engañados, hermanos. Y no seremos engañados y podremos discernir a un hijo de Dios y a un falso maestro. Ángel, ¿me prendes la música? Por favor, de la bocina. Hermano, necesitamos estas virtudes en el cuerpo de Cristo. Las necesitamos ya. La vida cristiana no se trata tampoco de decirte nada más 1,000,000 de veces que Dios es bueno, aunque sí lo es. No se trata de decirle Dios te ama, aunque sí te ama. Se trata también de retarnos a nosotros mismos y de decir: hoy voy a ser diferente. Hoy voy a renunciar a mis propios deseos carnales. Hermano, vamos a ponernos de pie, hermanos, porque el Espíritu Santo va a empezar a ministrar. Y Pedro dice algo que me encanta en el versículo 12, el último versículo que leímos. Fíjense lo que dice Pedro, Dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermano, ¿tú sabes qué es lo que te está diciendo Pedro? Pedro te está diciendo: ya te sabes este sermón, me vale, te lo voy a recordar porque te amo. Ya estás muy cimentado en la palabra de Dios, qué bueno, pero te lo voy a volver a recordar porque te amo. Hermanos de Camino de Fe, consejo para la iglesia: alguien que te ama te va a predicar la verdad y te la va a recordar una y otra y otra y otra vez. Un pastor que te ama te hablará del evangelio una y otra y otra y otra vez. Aunque ya te lo sepas, aunque seas maestro de Biblia y aunque tú seas ya un experto en teología,
una persona que te ama te va a recordar esto que te acabo de predicar una y otra y otra y otra vez. Sea una persona amorosa, ten afecto fraternal, sea una persona piadosa, olvídate de los rencores, busca la virtud, busca el conocimiento, busca todos estos elementos que Dios nos ha dado. Hermano, no te molestes si yo te digo 1000 veces lo mismo. Lo hago porque así me enseña la palabra. Pedro les dijo, ya se saben esto, se los recuerdo. Muchos me han dicho, ay hermano, eso ya lo había predicado antes. Sí, pero tengo que recordártelo. Y en 1 año o 6 meses te voy a volver a predicar esto, porque así lo hizo Pedro. Aunque muchos digan, ay, viene otra vez la carta de Pedro. Aquellos cristianos a lo mejor dijeron, ay, viene otra vez un regaño de Pedro. Ay, viene otra vez diciéndonos que aguantemos. Pues sí, ya no la sabemos, pero Pedro les está diciendo, los amo tanto que se los voy a recordar una y otra y otra y otra vez. Hermanos, a mí me duele mi corazón cuando escucho a una persona que dice, ay no, yo me voy a ir de la iglesia porque el pastor no me saludó. Yo me voy a ir de la iglesia porque el hermano andaba medio malacariento y pues me sentí mal. Yo me voy a ir de la iglesia porque hay otra donde las sillas están más cómodas. Yo me voy a ir de la iglesia porque los músicos son más talentosos. Y dejamos al último lo que realmente hace a la iglesia, que es la predicación fiel de la palabra de Dios. Hermano, yo llegué a un momento en el que le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero mantenerme en la verdad. Si algún día me tienes predicando en la calle, si me tienes predicando en un lote baldío, sentados en piedras, me vale. Yo lo que amo es la verdad, no el edificio, no los micrófonos, no el púlpito de madera, no la bocina. No, lo que amo es tu palabra. Y que nos falte todo menos tu palabra. Te predican el evangelio en tu iglesia, el evangelio verdadero, una y otra vez. Ahí es donde debes de quedarte. Te predican la verdad, aunque haya incomodidades en el edificio, ahí es donde debes de quedarte. Aunque tenga el edificio más feo, aunque no tenga comodidades, aunque no tenga un grupo de alabanza con instrumentos caros y equipo de iluminación y humo de ese que sacan, pero si te predica fielmente la palabra, ahí es. Ahí es. Ha habido creyentes que se congregaban en las alcantarillas por la persecución. Ha habido creyentes que se congregaban en lotes baldíos. Ha habido creyentes que en noches frías se juntaban afuera, en el exterior, para escuchar palabra de Dios. Hoy nos hemos hecho duros. Hoy nos hemos hecho cómodos. Y no buscamos la verdad. Yo quiero invitarte a buscar la verdad. La verdad.